productivo. Ya saben ustedes qué es obrero, perdón un segundito. Ya saben ustedes qué es obrero, etcétera, del sector productivo, es decir, de empresas de producción. No aplica esto para empleados u otro tipo de obreros de, no sé, servicios y una serie de situaciones. Estoy diciendo una situación que solo se paga a obreros del sector productivo. Ahora bien, el origen de esta normativa data de 1956, aquí tenemos en la presentación, o el 54 y se eleva a rango de ley el 56. Entonces, y posteriormente el gobierno, a efecto, si quieren de revivirlo, emite el decreto supremo 29010 de 9 de enero del 2007. ¿Cuál es la composición o el premio de este beneficio? Se supone que cuando un trabajador obrero del sector productivo asiste sin faltarse, ceder un sueldo, un día adicional de sueldo, ¿no? O sea, no es proporcional. Les voy a enseñar la forma de calcular, pero es un monto económico adicional que va a percibir esa semana precisamente por no faltarse. He sido muy crítico con eso, creo que es algo que ya debería eliminarse, porque es obligación del trabajador asistir, no asiste, es incumplimiento de contrato y te desvinculo. Creo que es lo que no. Ahora, a muchos trabajadores, algunas veces escucho que cuando se menciona esta situación reniegan, ¿no? Y dicen que es un derecho consolidado, que no se puede quitar. Yo digo, ¿acaso los derechos laborales están escritos en piedra? O sea, no hay forma de revisar, mejorar, cambiar, reestructurar. Yo creo que sí. Surge por dos consecuencias. La primera es, había mucho absentismo los lunes en los trabajos, porque los trabajadores, sobre todo del sector minero, no acudían porque su descanso era el domingo, ¿verdad? O sea, trabajaban hasta el sábado, domingo descansaban y muchas veces la forma de desestresarse, vamos a llamar, era consumir, lo que generaba que por el malestar característico del día siguiente no se presenten a trabajar el lunes. Y esto era en un alto porcentaje que generaba un perjuicio para el aparato productivo en esa época, el sector minero. Eh, También hay otra fuente que dice, o sea, se le paga por 30 días al mes, a los obreros por 26 sin tomar en cuenta los domingos. Entonces, supuestamente era una forma de compensar. Al 2026, no conoces el cálculo. Disculpe, doctor, no se Que le no se genera. escucha. Oh, disculpe. Ya, de acuerdo. Deme un segundito. Ya está. Entonces, les comentaba, era un incentivo precisamente a efecto de evitar que se falten a trabajar los trabajadores por este tema de, que les he comentado, los dos motivos. Pese a todo eso, a la fecha creo que ya debería revisarse por todo lo comentado. Entonces, no había una reglamentación como tal, este decreto de los años 50. Es así que el 2007 se emite este decreto supremo, ¿no? El gobierno, no lo olviden, en esa época estaba tratando de congraciarse con movimientos sociales llamados y también con los trabajadores en la Central Obrera Boliviana. Entonces, como una forma, supongo, fácil de decir, oh, así estamos con ustedes, refuerza este derecho laboral anacrónico que se mantiene en el tiempo. El salario dominical es un incentivo a la puntualidad y asistencia de los obreros, diferenciado del haber básico y otros ingresos. Ya tenemos que ubicarnos, ¿no? Les dije, una planilla salarial está conformada por columnas que se inician los cálculos, y hemos visto ayer, anteayer, a partir del haber básico. Y del haber básico se van
contabilizando otros ingresos que llega a tener el trabajador como consecuencia de la actividad laboral. Les dije, horas extras, bonos y otros. La sumatoria es un total ganado menos los descuentos de ley, es el líquido pagable. Eso es lo que básicamente tenemos que entender. Entonces, ¿qué dice esta normativa? Dice, se va a diferenciar del haber básico, va a estar en otra columna a efecto de verificar realmente que se está pagando. Trabajador que no asista en estas semanas regularmente no se le paga. Y si asiste, se tiene que pagar. Ese es la hermenéutica. Ahora bien, para mí esto no sé por qué se llama salario dominical, debería llamarse bono de asistencia del sector obrero productivo. Creo que sería más claro, ¿no? Pero por matizar o maquillar o por temas demagógicos, seguramente le puedo salario dominical. Bueno, el decreto 3651 elevado al rango de ley en su dice, tendrán derecho al pago del salario por el día domingo no trabajador los obreros que en el curso de la semana hubiesen cumplido con su semanal completo de trabajo. El monto de los salarios del día domingo no pagados en cada semana por inasistencia injustificada al trabajo será distribuido por el empleador semanalmente por partes iguales entre los obreros de la empresa que tengan derecho al pago del salario dominical. Les explico rapidito, es bien sencillo. Tenemos 5 trabajadores obreros del sector productivo. El pequeñito, el gordito, no asiste a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma? Si este no asiste, no se le va a pagar el dominical. Ahora bien, cualquiera interpretaría que, no sé, vamos a calcular o indicar el monto a pagar por el dominical es 100 bolivianos, ¿ya? Menos, ¿verdad? Ese dinero no va a salir de la empresa. ¿Pero qué dice el decreto 3691? Dice, estos 100 que le correspondían, no le pagues porque no ha venido, pero vas a prorratear entre los otros trabajadores que han venido. Entonces, estos han asistido y les corresponde 100, ¿verdad? Ahora les va a corresponder a 25 porque se está redistribuyendo el monto que debía haberse pagado a este trabajador. Entonces van a ganar 125. Si se da cuenta, es un aliciente importante para trabajadores obreros, lo que en su momento corrigió y generó motivo de la existencia de este derecho laboral y de esa manera se calcula. Entonces vamos a ver ahora cuál es la modalidad para el cálculo correspondiente. El ámbito de aplicación que nos importa y nos interesa a nosotros, obreros del sector productivo que en el curso de la semana cumplan con su horario semanal, ¿de acuerdo? En el sector público, para obreros temporales, tiene sus características, otra administración, es algo que no estamos viendo en este curso. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se calcula? De acuerdo a la. El resultado, mire la importancia del haber básico, líquido pagable, dice del haber básico, dividido entre los días hábiles promedio del mes y multiplicado por los domingos de cada mes. El salario dominical estará consignado en la planilla y papeletas de pago, diferenciado del haber básico y de otros ingresos correspondientes en la misma. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Antes de comenzar, una pregunta. Tienen en pantalla el calendario de mayo. Pregunta sencilla, ¿cuántos domingos tiene mayo? Me pueden responder, pero no para mucho, porfa. Es simplemente mirar. ¿Cuántos domingos tiene mayo? 5. De acuerdo. Stephanie dice 5. ¿Alguien tiene otro número? 4. Correcto, ya. Gracias por participar ambas. Lo que quiero demostrar acá no es que alguien ha acertado o se ha equivocado, sino simplemente dado. En materia laboral, los cálculos, si nosotros no, errores económicos, que alguien va a tener que devolver o responsabilizar. No indico que es un error, simplemente a veces por hacerlo rápido, para tener mejores resultados, uno le echa una mirada rápida, ¿no? Si nos fijamos, mayo, evidentemente hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, pero si constatamos a detalle, en realidad son solo 4, ¿no? 7, 14, 21 y 28 porque 4 ya es de junio. Suele suceder, por eso hago este ejercicio. Entonces, no es que no nos equivocamos o demás, las cosas hay que hacerlas con calma. Simplemente por eso quería. Gracias por la participación, repito. Entonces, son 4 domingos. Hay que tener mucho cuidado. Los calendarios a veces te hacen generar estos errores. Bueno, con esa aclaración. Otro detalle por el que he escogido mayo es porque hay un feriado que es el 1 de mayo, ¿sí? Para que el ejemplo esté totalmente completo. Entonces, si ustedes revisan, eh, tenemos 26 días hábiles del mes de mayo. Ahora vamos a agarrar nuestro ejemplo.
El haber básico va a ser 3.000. Ya póngale 3.200 para que no me diga doctor, es menos al mínimo nacional ya. 4.000 si quieren ese efecto de mostrar el cálculo. Entonces, 4.000 bolivianos, yo voy a calcular con mi calculadora para que los resultados coincidan. Entonces, días promedios del mes son 26. Entonces, ¿qué agarro? 4.000 dividido entre 26 y me da 154. En vez de 115, 154. Y multiplico por los domingos, ¿no? En el entendido que ese trabajador obrero del sector productivo ha asistido los 4 domingos. En realidad, el cálculo tendría que hacerse por semana. Es decir, Carlitos, obrero del sector productivo, yo, recursos humanos o personal, me fijo la planilla y el calendario. A ver, esta semana ha asistido, excelente, tiqueo. Esta semana ha asistido tiqueo. Esta semana ha asistido tiqueo. Esta semana ha asistido tiqueo. Entonces agarro y el monto, 616, es lo que le correspondería por salario dominical. Esa es la forma de calcular. Ahora, si no si ha faltado, mejor dicho, la primera semana, entonces simplemente multiplicó por 3 domingos, nada más. Y ese saldo o ese monto no pagado voy a redistribuir o prorratear entre los otros trabajadores. Así de fácil, miren, lo más sencillo del mundo. Haber básico dividido entre días hábiles del mes y multiplicado por los domingos. Punto. Ahora, la segunda recomendación o característica de este derecho laboral dice, estará consignado en la planilla y otros ingresos. Denme un segundito, vamos a ampliar la planilla. Listo, aquí está. Esta es mi microplanilla, si quieren, ¿no? El haber básico tenemos acá, que era 3.000, bueno, 4.000 les he dicho, no importa, simplemente para entender. El salario dominical, el monto calculado, otros. Podríamos hablar, señores, de que esto es consecuencia de un bono de antigüedad, de horas extras, de recargo nocturno, qué sé yo. Y la sumatoria total nos daría 3.872 en este caso. Esa es la forma de calcular el salario dominical, se los he graficado paso por paso, les he explicado de dónde viene, incluso hemos hecho el análisis, si correspondería o no correspondería. El análisis está cerrado, así de simple, sencillo, para que ustedes tengan todos los elementos. Algunas veces veo que simplemente se lee la normativa y bueno, ustedes que algunos están aprendiendo, otros están recordando, te complica. Creo que es más didáctico, preferible en la modalidad que estamos indicando. El origen, el por qué, qué normativa, cómo se calcula. Entonces, es bastante sencillo de entender. Ahora, hay otras consideraciones adicionales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En esta resolución 362 que se emite como consecuencia del decreto supremo dice, miren cómo empieza, ¿no? Bien verborrágica. Ante una indebida aplicación deductivo que ha afectado a los conceptos salariales consolidados a favor de los trabajadores, al descontar del haber básico el equivalente a los domingos de cada mes y consignar este monto como salario dominical, afectando horas extras u otros conceptos que el sector productivo comprende la totalidad de la empresa productiva y no solo las secciones, departamentos u otras modalidades. Sí. Acá vamos a volver. Algunos empleadores, a efecto de no pagar este derecho laboral, lo que hacían era lo siguiente, decían, oye, no te toca pagar ningún dominical, ya está dentro del haber básico. Y algunos incluso utilizaban esta tramoya, ¿no? Le decían, mira, aunque no vengas, ven, igual yo te estoy pagando, no te compliques, si te vas a poner dominical, no vienes, te descuento, ¿qué prefieres? El trabajador decía, ya, ¿no? Pero evidentemente no estaba disgregado del haber básico. Entonces, ¿qué te dicen estas normas masistas posteriores? Te dicen, tiene que desglosarse del haber básico necesariamente en la planilla, en la papeleta de pago tiene que observarse, y la sumatoria de estos totales va a dar el total ganado, ¿no? En otras palabras, si quieren, garantiza el efecto de que esto evidentemente se pague a los trabajadores del sector productivo. Ahora, estas sí son aclaraciones bien interesantes, a ver qué opinan ustedes. Dice, todos los obreros de la empresa en su conjunto por ser parte de la cadena productiva. A ver, estimados, vamos a hablar de una empresa que funciona, bueno, era de Cochabamba, después se vendieron a los peruanos, sabemos menos de quién está, ahora ya hay plantas en Santa Cruz, La Paz, etcétera. Pero bueno, el origen era la planta industrializadora de leche PIL, que se llama en Cochabamba. ¿Sí? Es una empresa de producción, les he dicho leche, transforman la materia prima en diferentes productos, ¿no? Que van procesando. Ahora, esta empresa tiene obreros del sector productivo, por supuesto que sí, tal con sus mandiles blancos, ¿no?
he ido varias veces a esa fábrica, están ahí en los calderos, otros en los procesos, calculando, qué sé yo, ¿no? Otros en los embolsados, cadena productiva, pero por excelencia. Pero cuando termina la línea de producción, van a ver también otros obreros en el otro extremo de la empresa que lo que hacen y se dedican es a llenar las cajas y cargar a los camiones. Esos son obreros del sector, o sea, obreros de servicios, pero no servicio de distribución. No están participando como tal en la cadena productiva. O sea, o no están batiendo los calderos o en la producción como tal. Ellos simplemente el producto terminado ponen a la caja, cargan a los camiones y eso se envía para la distribución. Entonces, sí es posible que en una empresa de producción existan obreros del sector productivo y obreros del sector servicios, como les estoy graficando. Pero ¿qué dice la resolución? Me parece prudente, interesante. Dice, todos los obreros de la empresa van a ser parte de la cadena productiva, te dice. Todos los obreros de la empresa en su conjunto por ser parte de la cadena productiva. Es decir, que también les corresponde a los obreros del sector servicios percibir este salario dominical. Si fuésemos muy puristas o directamente interpretar lo que dice obrero sector productivo, tú eres obrero sector productivo que estás batiendo, tú que estás cargando el servicio, a vos no te pago, a ti sí te pago. La norma dice, todos son parte de la cadena productiva. Entonces, esa aclaración les correspondería también a los obreros del sector servicios. Hay los obreros del sector servicios, no se pueden ver también en otras empresas. Viva, están acomodando, o Entel, no sé, los cableados, las antenas, están colgados, subiendo maquinaria, etcétera, son obreros, pero de una empresa de servicios, porque no son de producción. ¿Entendido? Entonces, eso también creo que es importante y es una de las aclaraciones correctas dentro de estas normas. No corresponde descontar ni desglosar ningún monto de la haber básico. Lo he mostrado hace segundos, ¿no? Es una columna, un derecho laboral diferente al haber básico. El salario dominical estará consignado en la boleta de pago como un concepto adicional y diferenciado. Eh, Antes de avanzar, pregunta, ¿qué es una boleta de pago o una papeleta de pago? No les digo que me decir, a mí me entregan en mi oficina, no. ¿Qué es? ¿Qué tipo de documento es? ¿Para qué sirve? ¿Qué normativa obliga a la entrega de la boleta o papeleta de pago? Muy importante, este es un diplomado en recursos humanos, o sea, este es uno de los documentos más importantes que tienen que saber por qué, para qué, cómo se utiliza. Alguien conoce, alguien ha trabajado en el sector recursos humanos, personal, etcétera, ha entregado estas papeletas, sabe su importancia. A ver, son constancias de pago de sueldos, básicamente, es eso para el empleador. Para el trabajador es una forma de control del pago del mismo, para ver si no te están engañando, o si hay errores, no diré siempre, mira el peor escenario. Claro, tú has hecho 15 horas extras ese mes, revisa, ahí te va a figurar, vas a calcular y te va a cuadrar. Entonces, el silencio que ustedes manifiestan me preocupa, que es un documento sustancial importantísimo, ¿no? Boleta o papeleta de pago se llama. Doctor, en mi empresa que no entregan porque dice que es una antigüedad y por correo o WhatsApp nos mandan. Bueno, está bien, pero en Bolivia la prueba todavía por excelencia es documental. Sirve también para realizar aclaraciones para tus trámites de pensión de vejez. A veces por el sistema o por los documentos antiguos se pierden gestiones o meses, ¿no? Entonces con tus boletas tú puedes rectificar esta situación. O sea, en otras palabras, para el trabajador es fundamental guardar. Mi padre ha trabajado, no sé, 30 años con nacimientos y tienen todos sus boletos hasta ahora las guarda, ¿no? Ya las estoy perdiendo, algunos las he guardado y demás, pero bueno, pero tiene esa importancia. Ahora, ¿alguna norma te obliga? Laboralmente no, pero como es constancia de pago, perdón, es antiguo, nosotros somos modernos, el voucher de depósito en el banco, vuelvo a repetirte, la prueba en Bolivia es documental, cuando se digitaliza y todo, excelente, y además utilizamos y planeamos en platillos voladores como modernos, no hay problema, pero si estoy hablando de la actualidad. Ahora, sí existe un decreto, el decreto ley 13214, que es de seguridad social, que estamos tocando también, que se utiliza para las atenciones en salud en las cajas. O sea, sé que les va a parecer esto realmente de modernas, ¿no? Supuestamente un trabajador que tiene que recibir una atención médica, va a sacar ficha o ante un accidente, tiene que ir con su billetera
sacar su papelito de pago de este tamaño para mostrarle al encargado de la caja para que verifique si la empresa está al día en los aportes. Al 2026, ¿no? O sea, yo digo, puede ser tu tarjeta antigüita PVC, que ahí pones y ya por la barra identifica el trabajador, la empresa, si están al día en las cuotas, un QR, no sé, tantas formas ahora tecnológicas, pero la Caja Nacional y la Caja de Caminos, por ejemplo, siguen pidiendo. La Caja Bancaria, la Caja Petrolera, Cordes, ¿qué más? A ver, Cosmil creo que tampoco te piden, ¿no? Entonces es un documento que sigue vigente y sigue teniendo varios usos. Que no conozcan, ya les digo, debemos de un poquito indagar porque son aspectos muy importantes en la administración de recursos humanos. Entonces, no se olviden, decreto ley 13214 determina que el trabajador afiliado a la caja debe de presentar la boleta de pago del último o antepenúltimo mes para recibir las atenciones. Si se ha modernizado tu ente gestor, excelente. Si no, tendrías que cumplir con esta situación. Es un comprobante de pago y es una forma de control para el trabajador. Amplio e importante. Empleador que rebaje el haber básico comete infracción a ley social y no se puede considerar esta medida como retiro indirecto. Pagos erróneos deben ser rectificados. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la forma o características finales que se tiene al momento de calcular lo que es el salario dominical. Hoy vamos a ver eso, o sea, van a realizar ustedes una planillita. Ya saben cómo se paga la hora extra, ya saben cómo se paga el recargo nocturno, ya saben ahora cómo se paga el salario dominical, el feriado, el triple en domingo, entonces ya podemos nosotros hacer una práctica hoy de una planilla. Les voy a dar un caso, les voy a dar un monto, lo que ustedes simplemente en base del material tienen que ir calculando. Realmente es lo más sencillo. El dominical era como el haber básico dividido entre qué, los días hábiles del mes multiplicado por los domingos, ¿no? El bono de frontera era sacarle un porcentaje, 20% al haber básico. La hora extra se paga con el recargo del 100%, trabajo en feriado lo mismo, trabajo en domingo triple, ¿no? Entonces es súper sencillo ya poder realizar estos cálculos. Ahora, dijimos, ya profundizamos esto, pero ahora nos toca Una preguntita, determinar. doctor, disculpe. Una preguntita por el tema de los domingos. En la normativa dice promedio de días hábiles. Habíamos visto que el 1 de mayo es feriado, entonces, sin contar el 1 de mayo, son 26 días, evidente. Probablemente en algún mes haya más días feriados. Entonces, que sobre el número de días feriados, no, porque ahí dice promedio, o sea, siempre va a ser Sí, 26, o que hay que no, no, calcular no. los días. Sí, Braulio, tiene que contar todo, o sea, el mes que va a calcular, tiene que descontar domingos y feriados. Por eso he utilizado mayo, que hay un feriado para computar correctamente. Entonces, a ver, meses que tengan dos feriados, sí, carnaval, ¿no? Este año va a Sí. ser Semana Santa, creo, no, Corpus Christi y las celebraciones de agosto, ¿no? Entonces hay que ir viendo con el calendario de días inhábiles que hemos analizado, les he pasado, mes por mes, estimada variable que se tiene que hacer los cálculos. No es genérico, pues hay que ver el mes, características y demás para calcular. Entonces les decía, ahora lo que tenemos que saber es calcular cuánto gano por hora trabajada, ¿no? Pese a que les dije, es sencillo, es el haber básico dividido entre 30 multiplicado por las 8 horas que se tiene, o perdón, dividido entre las 8 horas que se tiene. Pero bueno, eso lo dije rápidamente. Ahora vamos a ver con ejemplos realmente cómo tenemos que hacer el cálculo. Y además, estimados, van a ver también la diferencia, cómo se calcula la hora trabajada para hombres y para mujeres. Pero doctor, ¿cuál es la diferencia? Si es lo mismo, no es lo mismo. Los hombres trabajan hasta 48, las mujeres hasta 40. Hemos analizado esto súper abundantemente, ¿no? Les dije incluso que es una discriminación, el motivo, es eso lo que quiero recalcar, todos los detalles les estoy pasando para que no se olviden. A ver, empezamos a calcular la hora trabajada para hombres, ¿de acuerdo? El salario se paga por 30 días, el haber básico vamos a dividir entre 30 y ese resultado lo vamos a dividir entre 8 horas que tiene la jornada de trabajo. Vamos con un ejemplo numérico. Tu haber básico es 3.000 dividido entre 30, 100 bolivianos por día es lo que ganas.
Ahora bien, esos 100 bolivianos tengo que dividir entre las 8 horas diarias de la jornada de trabajo y resulta que por hora trabajada ganas 12,5 bolivianos. Esto va a cambiar. Si tú ganas 7, le pones 7. Ganas 25, le pones 25. Ganas 12, le pones 12. ¿Se entiende? Repito, el haber básico dividido entre los 30 días del mes. Eso me dice cuánto gano por día. Quiero saber cuánto gano por hora. El resultado dividido entre las 8 horas del día. Pero, doctor, pero ese día he trabajado 12 horas porque he hecho 4 horas extras. No importa. Este es el sistema simplemente para calcular cuánto ganas por hora. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular tus horas extras, recargos nocturnos y otros conceptos laborales. Así se calcula para los trabajadores, hombres, varones o como quieras llamarles, ¿ya? Ahora, para las mujeres, lo mismo, el salario se paga por 30 días, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, pero con una diferencia. Antes tengo que hacer un ajuste, porque en vez de 48, 40 trabaja. Entonces, 40 horas divido entre 6 días hábiles del mes o de la semana. Eso me resulta que por día no trabajan 8 horas las mujeres, trabajan 6,67 horas diarias de trabajo. El primer cambio, ¿de acuerdo? Volvemos al ejercicio. El haber básico lo divido entre 30. El resultado divido entre 6,67, ya no entre 8 por esta aclaración de la jornada de trabajo para las mujeres. Ya yendo al tema numérico, sería 3,000 entre 30, lo mismo que el hombre, 100 por día. Y para saber cuánto gano por hora trabajada, ya no divido entre las 8 del hombre, por 48, 6 por 8, 48, ¿me siguen? Si no, voy a dividir entre 6,67 horas. Pero doctor, trabajo de lunes a viernes. No importa. Este es el cálculo para establecer parámetros para los cálculos de derechos laborales como la hora extra, recargo nocturno y demás. Por ende, gana 14,99 bolivianos por hora trabajada. Compararemos. Hombre, 12,5. Se cortó. Está restringido, ¿no? El sábado o fuera de las 40 horas ya implica como hora extra. Entonces, son situaciones que tenemos que considerar y bueno, con el tiempo espero que se corrija. Doctor, ¿de dónde saca? ¿Qué artículo, norma y demás dice? Estoy siendo muy claro. Este es el sistema que calcula las horas trabajadas el Ministerio de Trabajo y los juzgados laborales en nuestro país. Si quieren una base, si quieren doctrina, etcétera, hay un libro que se llama El Manual Práctico Laboral de Marcos Dick. Ahí te explico igual con Chuy punto por punto para que se pueda calcular correctamente. Una observación. Cuidado que tú, no sé, a mí me han enseñado el haber entre 30 y entre 30 y no me complique. Si realizas de esa manera para una trabajadora mujer, entonces le vas a pagar menos. Podría demandarte por una reliquidación. Y la diferencia de tantos meses y demás va a ser altísima. Y te van a cobrar una multa del 30% y aparte van a actualizar a la UFB. Mínimamente te van a despedir y después van a querer recuperar esa plata de vos. Yo no quisiera estar en el lugar de la persona que, pese a la explicación, no quiere aplicar de manera correcta. Es que, doctor, mi empresa hacen así. Listo, haz un informe, observa. Y si la empresa dice, así nomás vamos a hacer, no molestes, no tienes responsabilidad. Por favor, entiéndanse bien esto para evitar problemas más a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, esto que les quede bien grabado, les voy a pasar esta presentación hoy día para que hagan su práctica. Entonces, ahí está. Y a partir de esto, 11,99 tu hora bajada. ¿Quieres calcular cuánto es la hora? Entonces vas a tener el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante porque hora trabajada para hombre, hora trabajada para mujer. La diferencia que uno hacemos el básico entre 30, entre 8. ¿Por qué? Porque son 8 horas por día de lunes a sábado, 48 horas. De la mujer cambia, porque son 40 entre 6. Entonces eso implica que de lunes a sábado la mujer no trabaja 8, sino 6,67, lo que va a alterar los resultados y genera una diferencia. La mujer 3,000 entre 30, 100, dividido entre 6,67, 14,99. Y a partir de estos montos ya calculas los derechos laborales de los trabajadores en tu respectiva empresa. Otros aspectos a considerar cuando estamos viendo plazos, pagos, etcétera, son los
descuentos llamados por ley. Vuelvo a repetir, cuando dije, ¿alguien se anima a decirme las diferencias entre haber básico líquido y total ganado? Entonces dije, es muy importante y empecé a explicar. El haber básico, les dije, es ese monto establecido en el contrato. Es sobre la base que se van a realizar diferentes cálculos. No implica que ese monto lo vas a cobrar de forma líquida. Hemos repetido. Ese es el haber básico. ¿Qué sería el total ganado? Es ese haber básico más otros ingresos que genera el trabajador como consecuencia de su actividad laboral que hemos analizado. Hora extra, domingo triple, feriado, recarga nocturna, todo lo que estamos, salario dominical, etcétera, ¿no? Entonces, estimados, ese sería el total ganado, la sumatoria de todos los ingresos que tienes. Ahora, ese haber básico o ese total ganado, porque no siempre se va a generar otros ingresos. Trabajador no evitó tu primer mes, solo es tu haber básico, ¿no? Ahora ya el siguiente mes confían en vos, haces horas extras, ya se genera un total ganado porque hay una columna más. Cuando tienes 2 años, se suma otra columna que es el bono de antigüedad y así sucesivamente. Entonces, independientemente, el haber básico, el total ganado, están sujetos a deducciones de ley. Las deducciones de ley son dos. Hemos hablado de el RC IVA en la ley 843 y los aportes laborales en la ley 65 de pensiones, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo cómo operan estos descuentos que hemos comentado directamente, ¿no? Les he hecho incluso que he visto pelearse a dos trabajadores porque no entendieron, no explicaron correctamente la situación. Me han dicho que me ibas a pagar 7,000, te voy a matar. Y el otro, oye, son de descuentos de ley. ¿Por qué no le explicaste bien, no? O el otro, oye, no seas tan duro, un poquito de comprensión. Bueno, entonces el primer descuento de ley es el RCIVA, Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado, ley 843 y demás, ¿no? Ahí está la formulita que es la que se utiliza para la presentación. Los trabajadores dependientes que ganan arriba, creo que es de 10,300, algo así, si alguien me corrige, tienen que presentar facturas. Hay una calculadora en impuestos. Tú pones tus ingresos y demás y te dice tienes que presentar en facturas esta cantidad. Presentas y no sufres descuentos. Si no presentas facturas, descuenta el empleador como agente de retención y esos montos deposita a impuestos internos para que antes decía el hermano Lucho, ahora para que el capitán Lara se compre sus diferentes uniformes, ¿no? Entonces, complicado, es algo que siempre he renegado y reclamado los descuentos. Y estaba feliz este año cuando en enero se emite el decreto supremo de la subvención de combustibles y que decía que los profesionales independientes podíamos descontar con qué tipo de factura los pagos, ¿no? Entonces ahí realmente era evidente. Pero bueno, nuestros amigos de la Central Obrera han presionado para que se revierta esta situación y nuevamente ahora nos van a descontar. ¿Por qué? Porque lo único que podemos presentar como facturas son estupideces como papel, gastos de escritorio y otros que si tienes unos ingresos relativamente importantes en tu vida vas a poder descontar porque tendrías que tener pues un edificio de librerías, ¿no? Entonces es un poco las situaciones que perjudican también a los trabajadores que aportamos, pagamos impuestos y demás. Lo he criticado, les he dicho ahora, si fuésemos como, no sé, Canadá, que tenemos salud gratuita, buen sistema de salud, ni modo, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, ese es el RCIVA. Algunos momentitos, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado porque se deben de presentar hasta el 20 de cada mes. Los que ganan menos de 10,300 aprox no tienen que presentar facturas. ¿Qué facturas presentas? En el tema de pendiente les estoy hablando. Todas las que sean válidas, ¿no? ¿Cuáles son inválidas? Pues, doctor, las facturas, por ejemplo, no tienen crédito fiscal o las de combustible, no sé cómo se estará manejando ahora, ya que había la subvención, entonces se descontaba un 30%. Cómo están operando, lo han dejado así, no sé, en el tema de los combustibles. Y cuidados también respecto a, cuidado que estés presentando cualquier tipo de factura, ¿no? Te pueden preguntar y te pueden fiscalizar. Antes se llamaban fedatarios, me acuerdo. A ver, les explico. Si tú presentas una factura por la compra de, no sé, un vehículo, y ese vehículo no está a tu nombre, te van a decir, oye, ¿qué has hecho? Le he regalado a mi tía, bueno, tal vez tendiste de titularidad u otros, te van a cobrar multas y te van a hacer devolver ese crédito, ¿no? O facturas de cemento, les estamos charlando en la Constitución. Has comprado 100,000 bolivianos de cemento.
todo el derecho, buena factura, excelente, pero lo siguiente, puede que usted diga, ¿qué es construido, señorcito? No es que me gusta coleccionar cemento, chao, te van a sancionar. O facturas de colegio, presente todos tus 25 sobrinos, ¿no? Te pueden pedir contrato con las escuelas, colegios, y no te vas a tener ese problema. Recuerdo un caso, esto siempre lo comento porque lo he visto, ¿no? Trabajador que presentó facturas por hospedaje de una selección de voleibol. Igual no pudo descargar, lo observaron. Entonces, seamos responsables. Las facturas de supermercado. O sea, si tú decidiste comerte, pues, o 20 kilos de chocolate en un mes, ¿quién te va a decir? Pues no, tengo un buen gordo y como 80 barras de chocolate al día. Entonces, ¿qué es eh, facturas? ¿No? Ahora creo que ya esa práctica no se utiliza mucho por el tema de todo está digitalizado y puedes contrastar. Y después pues verificaba y no había pues la empresa Pelotillehue S.A. Entonces se generaban problemas. Ahora, no he visto eso, pero sé que siguen comprando facturas, pero de supermercados y de otras cosas que son mucho más difíciles de constatar. He explicado entonces el tema del RCI. Bueno, pasamos ahora a los aportes de ley a cargo del trabajador. El trabajador es el trabajador dependiente, ¿no? Los aportes que a él le cobran, que tiene que aportar el trabajador por ser trabajador, que no son en vano, ¿no? Están relacionados con la seguridad social de largo plazo. Son la gestora, antes eran las AFPs. ¿Qué prestaciones te da la seguridad social de largo plazo? Invalidez, vejez y muerte. Entonces, veamos un poco cómo está dividido esto. Ya les anticipó, no creo que me digan, no está actualizado, doctor, mire, ahorita vamos a charlar. Les voy a mostrar cómo se operaba hasta octubre del 2024. El 2025 ya ha habido estos cambios, entonces vamos a detallar. A la seguridad social a largo plazo, es decir, para tu pensión de vejez, es 10%. Te estoy hablando de tu total ganado, ojo piojo. El aporte laboral riesgo común para accidentes, demás, unos 71, invalidez. El fondo solidario, porque tan solidarios éramos con las normas del anterior gobierno, era para mejorar las pensiones del resto del pueblo y del mundo. 0,5. La comisión para el funcionamiento de la AFP o de la gestora, si quieren ahora, 0,5, totalizando un 12,71%. Ahorita vemos los cambios. Ahora, si el trabajador gana más de 13,000, estigma, ¿no? Hay que sacar, gana mucho, hay que quitarle para distribuir a los pobres. Esa es la lógica de esta ley 65, que si alguien quiere participar y decirme, doctor, no seas egoísta, si hay que compartir. Yo digo que no, que seguramente la persona genera el esfuerzo o está capacitado para percibir ese sueldo, ¿no? Que a veces es bien interesante la idiosincrasia, ¿no? En este país he visto sobre todo en el ministerio, antes ahora no tanto, funcionarios que escuchaban, ¿cuánto ganan? Dicen, uy, tanto, no, este no, debe ser. No empiezan como a observar que, no sé, o sea, son muchos. Seguramente los empleadores pagan por las capacidades y cualidades de un trabajador, no, no veo que habría que escandalizarse, ¿no? Y sacaron un porcentaje que el 3% de los trabajadores bolivianos solo ganaban más de 10,000. A veces es un desastre, pero bueno, los que ganan más de 13,000, fuera de los montos anteriores, tienen que realizar otro tipo de aportes. Miren, los que ganan más de 13,000, se hace el siguiente ejercicio. No, si ganas 14 menos 13,000 por el 1,15%, que así modificado, ¿ya? Es un poco más ahora. Si ganas más de 25,000, ya son sueldos bastante interesantes. No sé, vamos con uno de 30 menos 25 5 por el 5,74 y mayores a 35,000, entonces tenemos estos cálculos, ¿no? Son acumulativos estimados, entonces se van sumando. Sé que alguno de ustedes va a decir, no, doctor, es nada en comparación de lo que gana. No estoy yendo tanto al monto, me estoy yendo al hecho que no me parece lógico, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos con los aportes que realiza el empleador. Lo que hemos visto ahorita son los aportes del trabajador, ese 12,71, con estos retenciones arriba de 13,000.
Es lo que se pelearon ese trabajador que le dijo, me has dicho 7.000 y ganaba menos, ¿no? Entonces eso hay que explicar y decirle, esa platita por si acaso está yendo, ¿dónde? Está yendo para tu largo plazo, para invalidez si es que requiera, para tu pensión de vejez, para casos de muerte, ¿no? Hay que explicar. Ahora, los aportes patronales que realiza el empleador, tú tienes que contabilizar fuera del total ganado que le pagas a tu trabajadorcito. Estos son otros gastos que va a hacer hogar. Por ejemplo, Provivienda, 2%. ¿Para qué sirve? No sé. Soy sincero, sí hay normativas, todo. Estos montos, por si acaso, el empleador, o sea, aporta a la gestora. Pero la gestora no lo aplica para ningún beneficio a los trabajadores. Esos dineros deposita a cuentas del Ministerio de Obras. ¿Se acuerdan? Antes había un ministro caporal toquero del Ministerio de Obras. A ese ministerio va. Y se supone que es para viviendas sociales. ¿A quién beneficia? No sé. A mí nunca me ha beneficiado ni a ningún trabajador que conozco. Son montos que van ahí para algo será. Riesgo profesional, sí, evidentemente esto es para los trabajadores, mejora las cotizaciones, etcétera, 1,71%. Seguridad social a corto plazo, creo que es la más importante, y señores, cuando escucho, me enojo yo cuando escucho gente que dice las cajas no sirven para nada, una basura es, no sirve, me hacen despertar tempranito. La seguridad social de corto plazo creo que todavía es de las últimas instituciones importantes y vitales en este país. Lastimosamente que solo cubren a un 10%, lo que dice el gobierno 15, ya como sea no vamos a discutir, pero el resto está totalmente desprotegido. La salud es lo más caro que existe en este país, es una desgracia la salud, y sobre todo cuando tienes alguna enfermedad o enfermedades catastróficas, ¿no? No es que estoy exagerando, sino una enfermedad catastrófica se designa a esas enfermedades de costos elevados en las curaciones degenerativas que generalmente terminan con la vida del paciente. Las más conocidas, importantes, el cáncer, el lupus, SIDA, etcétera, ¿no? Entonces, tú cuando vas a una caja, la caja te da las prestaciones en enfermedad común, en riesgo profesional y en maternidad. Puede ser que te hagan esperar, puede ser que la Caja Nacional, sus policlínicos sean más viejitos, esté saturada, la caja petrolera lo propio. Hay otras cajas que porque son más reducidas y tienen buenos ingresos, aparentemente dan mejores atenciones porque está pintadito el hospital que alquilan o que han construido. Es eso, Cordes, la caja bancaria, excelentes seguros, pero los que tienen y han pasado por enfermedades u otros, realmente van a saber destacar. Un día en terapia intensiva cuesta, no sé, $1,000. ¿Tienes para pagar eso durante 10 días si tienes alguna enfermedad complicada? O medicamentos, o cáncer, por ejemplo, para los tratamientos, operaciones oncológicas, radioterapias, quimioterapias y demás. Entonces, creo que hay que ser más responsables al momento de opinar y valorar realmente los trabajos, la estabilidad laboral y estos aportes que hace tu empleador. Y reflexión también. En la reunión que estaba ayer les comentaba, ¿no? Eso decía con muy buena lógica el ministro, decía, hay que olvidarnos ya de esos antagonismos, de la lucha de clases, ¿no? Creo que es del siglo pasado. Entonces, oye, quiero que se entienda, trabajador, te han contratado, pagan un sueldo, tú has aceptado. Y si no estás de acuerdo, andate. No corruptos ahí adentro que, bueno, no anda. Pero si te maltratan, no te pagan a eso, otra cosa, tienes toda la razón del mundo del tema. Y aparte se te da un seguro de salud en caja, donde si todos tus familiares tienen enfermedades tan complicadas como las que he mencionado, vas a tener todas las atenciones. ¿En qué mundo estamos, no? Es bien complicado, señores. Entonces, este 10% te lo paga el empleador para que tú y tu familia tengan las atenciones en salud en las llamadas cajas o entes gestores de corto plazo. Aporte solidario 3,5 y ahí totaliza el 17,21%. Eso es lo que el empleador va a pagar por vos. Ahora sí, la aclaración. La ley 1582 y la resolución 1377 modifican, ¿no? El aporte solidario, por ejemplo, pasa de 3 a 3,50. El aporte solidario del sector minero metalúrgico se amplía de 2 a 2,30. Y los aportes solidarios, recuerdan, de 3, etcétera, ahora se ha modificado, ya está con 1,15, 5,74 y 11,48, ¿no? Entonces son modificaciones que ha realizado el hermano Lucho al finalizar, porque seguramente ya estaba viendo la debacle que se le venía.
Me ha sorprendido que el gobierno ahora no esté volviendo esto a la normalidad o no, bueno, se ha quedado ya y es la forma en la que están aportando los empleadores con los costos reales y los trabajadores. Esta pequeña planillita les va a servir a ustedes también para el ejercicio de hoy y para entender la administración de los recursos humanos y la confección de las planillas salariales. Alguna vez pregunto a algún participante o pregunto a algún emprendedor, empleador, etcétera, le digo, ¿cuál es el costo real de tu trabajador para la empresa? Fácil, pues doctor, es total ganado, me dice. No, le digo cerca, no es pues tu total ganado. A ver, fuera del total ganado, ¿quién aporta para la caja? Ah, sí, verdad, doctor, el 10% nosotros aportamos, ¿no? 17,21, ¿no? Ahora con las modificaciones que les he mostrado. Sí, le digo, pues no es todo. ¿Qué más, pues doctor, tenemos que considerar? Les he contado con los chinos esto que me ha pasado cuando estaba en la jefatura en Cochabamba. Hubo unas inspecciones, unas fábricas, o perdón, unas empresas constructoras chinas, ¿no? Les he contado que encontramos niños, menores, etcétera. Pero, ¿cuál era la observación? O sea, el chino no entendía una cosa. Obviamente no hablaba con el chino porque no hablo mandarín, pero había una traductora y lo que no entendí el amigo extranjero era, me dice un tema, ¿no? Que al principio yo lo tomé como que me está diciendo, pero después le entendí y le di la razón. Decía, los sueldos en Bolivia son mentirosos. Y yo, a ver, y bueno, cuando explica, dice, sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú dices que el total ganado va a ser 8.000. No solo son los únicos costos que estás generando. Si te das cuenta, tienes que pagar, aparte de lo que pagas de manera mensual, beneficios sociales y derechos laborales, ¿verdad? Fuera de lo que estamos hablando, las horas extras, eso no es, eso se va consolidando de acuerdo a los trabajos. Si no, por defecto, cuando concluye el año, automáticamente le debes un sueldo adicional por concepto de indemnización de años de servicio, las famosas duodécimas, ¿no? El aguinaldo, lo propio. El aguinaldo al 20 de diciembre tienes que pagar un sueldo adicional. Entonces, ese monto tú ya tienes que considerar y dividir entre dos, las famosas duodécimas. Cuando hay el segundo aguinaldo pasa lo mismo, el tema de la vacación, la prima, ¿no? Entonces, son costos que se van sumando paulatinamente, transcurren los meses. Si es 8.000, no es 8.000, pues tienes que considerar indemnización todo y realizar los cálculos correspondientes. Ahora, ¿cómo se aplican estos cálculos? Esta planilla, miren, tenemos tres columnas, en una está el total ganado, ejemplo, tenemos 3.000 bolivianos y el equivalente al 100%, ¿no? Se va a repetir el patrón de 8,33 varias veces. No es coincidencia. Lo único que estamos haciendo es dividir el 100% entre 12 meses que tiene el año, las duodécimas, y nos sale a 8,33. Entonces, si voy a calcular cuánto tengo que pagar por mes para que a fin de año le cancele la totalidad de la indemnización o el aguinaldo al trabajador, simplemente incremento este 8,33. Veamos cómo queda. El total ganado, 3.100%. Aporte patronal, lo hemos visto hace un momento. Directamente le sacamos el 16,71 a 3.000 y tenemos 501,3, que es lo que todos los meses aportamos y gastamos de manera adicional al total ganado como concepto de aportes a la seguridad social de largo y corto plazo. El aguinaldo. El aguinaldo, estimados, en la Constitución, les he dicho, es un regalo, los celtas, los romanos, ley de 19 de diciembre de 1944. ¿Recuerdan, no? Entonces, ¿qué dice? Que se paga un sueldo adicional al año. Entonces, yo divido ese sueldo entre 12 y por mes es lo que tengo que considerar, 8,33. Le saco 8,33 a 3.249,9. Vamos al segundo aguinaldo. Se llama Esfuerzo por Bolivia del 2013, está sujeto al crecimiento del PIB, se ha pagado 3 o 4 veces, hemos charlado, que revive al bono patriótico, ¿no? Les he contado la triste historia y todos los demás detalles. Lo mismo es un sueldo adicional al año, 8,33 por mes, le saco a 3.249,9. La indemnización, artículo 13 de la Ley General del Trabajo, Decreto Supremo 110, Constitución Política del Estado. Dice, a efecto de compensar el desgaste natural de los trabajadores en sus labores o en sus actividades laborales, el empleador le va a pagar un sueldo adicional al año. Ese sueldo lo divido entre 12, lo prorrateo 8,33 por 3.000, tenemos 249,9. O sea, no quiere decir que pagas todos los meses,
pero tienes que estar haciendo ya las previsiones y provisiones porque son costos reales que vas a tener que pagar en algún momento que la norma determine. Vamos con la vacación. Está establecida en la Ley General del Trabajo, hemos hablado, está en el decreto 4709 del 2022, artículo 33 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, decreto supremo 12058, 12059 de 1974. Ya tienes la base normativa, les voy a dar la presentación cuando estemos haciendo los cálculos, ya es introducción. Entonces, ¿qué te dice estas normas? Dice, trabajador que tenga antigüedad mayor al año genera derecho a las vacaciones. Ahora, puede ser que tú, cuando ya tenga varios años el trabajador, renuncie o despida, tienes que calcular cuánto le vas a pagar por esas vacaciones si no las ha ejercido o gozado, que es el término correcto. Las vacaciones, de acuerdo a esas normas, se generan de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Otra cosa que digo que es una tontera. De 1 a 5 años de antigüedad, 15 días generas de vacaciones. De 5 a 10, 20 días de vacación. Más de 10, 30 días de vacación. Entonces, miren, he hecho un cuadrito y en este caso, para que no nos rayemos mucho, el trabajador tiene una antigüedad de más de un año, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, si es por 15 días, vamos a simplemente 8.33 entre 2 es 4.16. Como solo voy a calcular por 15 días, 4.16 a 3.124.8. Si fuese 20 días, porque ya tiene 6 años de antigüedad, 5.55 haces regla de 3 y ahí llegas al 5.55. Y bueno, si fuese más de 10 años, ya tiene 30 días, es 8.33 a 3.249.9. A efectos de seguir entendiendo el ejemplo, nos vamos a fijar solo en los numeritos que están pintados con rojo. La prima, constitución hemos analizado, es una distribución de utilidades que tiene la empresa, la reserva legal del 25%, ley general del trabajo, pagos y demás, ¿no? Cuando los balances se aprueban por impuestos, toda la historia que comentamos también. Bueno, un sueldo al año, 8.33 a 3.249.9. Vamos que fuera de los 3.000, le vas a pagar 1.625.78. Y que tal vez puede ser, ay, no es mucho, doctor, a ver, calcula con un sueldo de 15, a ver si me dices lo mismo. Y dos, nos fijemos, creo, mejor en los porcentajes. Se paga un 54.19% adicional. Les estoy hablando de los costos del empleador. Para realizar un buen presupuesto empleadorcito, tienes que hacer lo siguiente, no solo es tu total ganado, no solo es tu total ganado más los aportes a la seguridad social, tienes que prever, proveer también el tema de los derechos y beneficios sociales. Ahí tienes tu cuadro, 54.19%. Ahora, no es para asustarlos, pero no son los únicos costos. Esto es lo básico, lo simple, lo inicial. Ya ustedes cuando profundicen van a ver, por ejemplo, que puede haber bono de producción, puede haber bono de antigüedad, puede haber asignaciones familiares. ¿Se acuerdan de las asignaciones? Dijimos la prenatal, la natal, la postnatal y la de sepelio, ¿no? Del quinto al noveno mes, 2.000 bolivianos que la empresa paga al SEDEM para que se le dé productos alimenticios para garantizar el embarazo de la trabajadora o de la esposa del trabajador. El de natalidad, 2.000 bolivianos en efectivo para el que le comes pañalitos, chambras o lo que tú quieres, ¿sí? Que se paga exclusivamente a la mujer porque el cruel del hombre se lo puede agarrar y a comprar cerveza, ¿no? Eso dice la normativa. El postnatal, hasta que cumple un año el bebé, se da igual alimentos, el empleador paga 2.000 bolivianos al SEDEN para que se le entreguen productos a la madre. Es para el niño, no es para que la madre recupere la nutrición. Es harto bonos de los que se han beneficiado. Muchas veces lo venden, lo hacen pasar. Realmente creo que necesita una reformulación también eso. Y el de sepelio, fallecimiento de hijos de 0 a 18 años, 2.000 bolivianos que en efectivo paga el empleador. Eso tienes que considerar. Al cambio de sietera, como $5.200 aprox por trabajador. No estás considerando tampoco la ropa de trabajo. Les he hablado la primera clase. La Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y demás reglamentos determinan que el empleador tiene la obligación de entregar ropa de trabajo, un pantalón de chino de esa tela, ¿no? Que es gruesita, una camisa, un chaleco, esa es la ropa de trabajo. Doctor, en mi banco me dan un saquito y camisitas todos los días, colores, esa es ropa de trabajo. No, uniforme se llama eso. Y el empleador no está obligado a dar. Es una liberalidad. Por una imagen institucional y demás está bien. Estoy hablando de ropa de trabajo, de uniforme. ¿Para qué? Para protegerte la piel, ¿no? Las construcciones, etcétera. Puedes tener tipos de rosaduras, accidentes y te protege.
Doctor, las botas son ropa de trabajo, no. Otro gasto que hay que considerar. Se llaman equipos de protección personal o EPPs. Ya, estos EPPs, señores, el casco, las botas, guantes, colecos, se llaman unos mandiles de cuero para los enfriadores, hay unas polainas, etcétera, una serie de diferentes implementos a efecto de prevenir accidentes, tipo de adversidades a los trabajadores, que son carísimos, ¿no? Los gastos y demás. Tampoco está previsto. He visto una planilla, me acuerdo, un amigo, el ingeniero Vega, lo- que trabajábamos en unos proyectos, era una planilla increíble. Él me hizo revisar y la parte la afectó. Inclusive él calculaba trabajadores, decía, a estos trabajadores se les va a asignar vehículos. Y sacaba estimados de costos de combustible, mantenimiento, gasto de personas laboral, ¿no? Y para un proyecto si quieren, pero en cuanto a los costos reales que les estoy hablando, esta es la realidad, la cruda realidad, que muchos empleadores lo que hacen es, no cumplen, ¿no? La ropa de trabajo, por ejemplo, les comentaba que hay la obligación de una dotación de 2 juegos al año. Casi nadie cumple, porque dicen, no, pues cómo pues tanto. Y nos ha dicho, o sea, podemos llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Cierta flexibilización, no digo volver a la norma. Pues repito, he visto acuerdos que los trabajadores que realmente necesitan reciben sus 2 dotaciones, incluso 3 o 4. Y los que no, una, el siguiente año les dan otra y tienen la posibilidad de la, ¿no? Tengo mi ropa de trabajo y siguen nuevitas porque, buen abogado, voy alguna vez. Obviamente que tengo que entrar con eso a plan, si no, no me dejan. Pero no es tan exigente de ser vender, coleccionar, no es la idea, pero la normativa obliga a cumplir. Entonces, señores, esta es la realidad de los empleadores, los costos reales que tienen que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Fuera de nosotros que, bueno, ya son otras características. Doctor, Estos aportes se dan en la mayoría. Adelante. disculpe, una preguntita respecto Tengo una preguntita. de los equipos de protección y la ropa de trabajo. Por ejemplo, en alguien de construcción, en un obrero, por decir, por el trabajo que realiza, tiene que usar, digamos, casco y el overall que llamamos, ¿no? Entonces, el casco sería como equipo de protección y el overall de tela sería ropa de trabajo, o hay que discriminar eso, tengo la duda. Sí, como les decía, la ropa de trabajo es el overol, si quiere, o es, generalmente ahora dan camisas y pantalones de jean o de una tela, ¿no? Que es de un color medio ladrillo, o sea, depende de la industria o empresa. Tiene sus características, algunas son resistentes al calor y demás. Pues lo que te vistes es tu ropa, esa es la ropa de trabajo. Los equipos de protección personal, el casco, las botas, los guantes, protectores auditivos, lentes, colecos y demás, esos es los equipos de protección personal. Ahora, la ropa de trabajo se da a la totalidad de los trabajadores. Los equipos de protección personal difieren, ¿no? Por ejemplo, hacer una máscara de soldador, ¿para qué le vas a dar a un albañil? ¿No? O los colecos que les dije que son unos mandiles de cuero, ¿para qué le vas a dar a, no sé, eh, a un maestro, a un pintor? Eso es para los enferradores. El roce del metal, cuando están cortando y demás, se tira la ropa, ¿no? Entonces, no todo se entrega a todos. De acuerdo a las características y riesgos, Braulia se va entregando. Pero es la diferencia. Ropa de trabajo, equipos de protección personal. Las botas, el casco son EPPs. La ropa, si quieres es el overall, si quieres es el pantalón, la camisa. Chaleco también, perfecto, se entiende como ropa de trabajo para bolsillos y una serie de situaciones y, bueno, diferentes uniformes que llegan a tener algunos empleadores. Inclusive, miren, como equipos de protección personal, EPPs, hay algunos en el sector médico, ¿no? Han visto a las personas que trabajan con radiación, rayos X y demás, tienen unos chalecos de plomo pesados, que tienen unos, como unos, no quería poquito, como unos marcadores que cuando llegan a determinado radiación expuesta, se prenden y ahí tienen que salir y a otro les reemplaza, ¿no? Entonces, de diferente magnitud por la industria característica de la actividad laboral, se van entregando estos Brawley. Bueno, vamos con otros aportes patronales. Fuera de lo que hemos visto, que se da a la totalidad de trabajadores, hay otras actividades que son particularmente nocivas y peligrosas, sobre todo el rubro minero, ¿no? Inclusive la OIT habla de adelantar jubilaciones y demás
porque realmente es un trabajo muy desgastante, ¿no? Les he comentado, hay libros, canciones que destacan, realzan el sufrimiento de estos trabajadores, son como topos enterrados en la tierra, oliendo venenos, contaminantes, derrumbes, ¿se acuerdan de los mineros en Chile y demás, no? Es un juego muy, muy complejo. Ahora, no solo ellos, ¿no? Hay otros trabajos también relacionados que son peligrosos. Entonces, la ley 65 crea un aporte adicional, que es el 2% que ha tenido la modificación también, ¿no? Esto es exclusivo para el sector minero. Ahora, ¿dónde se ve más esto? En el altiplano, ¿no? Lo que es Oruro, Potosí, La Paz y también algo en Cochabamba, Sucre y bueno, no digo que no hay minería en el oriente, hay, pero como la conocemos, montañas, socavones y demás, es más al otro lado, ¿no? Entonces, los que trabajamos en este sector del país hemos visto esto habitualmente, pero a veces es extraño en otras partes, ¿no? Pero sí es un aporte que si se dedica en este rubro, se tiene que pagar, el empleador tiene que pagar por los trabajadores. Vamos con la prima. Vamos a entrar a los detalles ya de este derecho laboral que es bastante interesante en cuanto a su procedimiento. La prima les he dicho que es un sistema de distribución de utilidad que tiene la empresa, ¿no? Es que hemos analizado de costos adicionales, está en el artículo 57 de la Ley General del Trabajo. En otras palabras, es un sueldo adicional que se paga al año, pero tiene una característica, les cuento. A ver, tú agarras y la totalidad de tus ganancias reserva del 25%, ¿ya? Y eso muchas empresas les recontra alcanza para pagar un sueldo. Entonces lo que hace, no sé, tienes 100 millones de bolivianos y tu planilla es de 1 millón, pues contra alcanzar, ¿no? Para que no digan 25% de los 100 millones hay que, no, 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 no. O sea, te dice, si te alcanza para pagar un sueldo, como empleador has cumplido con el pago de la prima. Ahora, has tenido ganancias, no sé, de 1,5 millones de bolivianos y tu planilla es de uno, catastrófico, ¿no? Entonces, vas a pagar todos tus ganancias en sueldo. Te dice, a ese 1,5 millones sacale 25% y ese 25% vas a prorratear como prima en tus trabajadores. Ahora, si no tienes ganancias, no se paga. Eso es lo que dice la prima, por si acaso. Tengo ejemplos numéricos para que ya los analicen más adelante. Ahora, ¿qué otra característica? ¿Cuánto se paga? ¿Cuándo se determina que tienes ganancias? Con los balances presentados ante impuestos internos. Si así se determina y corresponde, se genera el primer plazo, estimados. Por favor, atiendan esta parte. Tienes 30 días a partir de la aprobación de tu balance con ganancias para pagar la prima. Si no, puedes tener multas y demás. 30 días. Pagas dentro de los 30 días. Uno dice, ya me he librado de esta tontería. No, se genera el segundo plazo. Tienes 30 días para subir la información ante la OBT del Ministerio de Trabajo para la verificación posterior del pago del mismo, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de dos plazos que se van generando a consecuencia del pago de la prima. El primero cuando se consolida y el segundo para la OBT para el tema precisamente de la verificación de la Oficina Virtual de Trámites dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. De forma que nosotros Hola. perdón, se me fue el internet. Les decía, ¿cómo se calcula? Generalmente las empresas, señores, los cierres, o sea, para la presentación de balances es de enero a diciembre o algunas son de, creo que es de marzo a abril, ¿no? Algo así. Difiere por la actividad que tiene. Entonces, ¿cómo se calcula? Nos fijamos para el total ganado los últimos 3 meses. Vamos a hablar que esta empresa cierra de enero a diciembre, ¿ya? Entonces, para sacar el promedio para calcular la prima, vamos a utilizar octubre, noviembre y diciembre. Sumamos los tres totales ganados, dividimos entre tres y ese es nuestro promedio indemnizable. Si ese trabajador ha trabajado completo el año, le pago un sueldo. Si ha trabajado 6 meses, divido ese promedio indemnizable entre 12 y multiplico por los 6 meses. Nada más, así de sencillo. ¿Cuál es la condición para que anualmente se pague la prima al trabajador? Fuera de lo que hemos visto de las ganancias, estoy hablando del trabajador. Que tenga una antigüedad mayor a 3 meses si eres empleado y una antigüedad mayor a un mes si eres obrero. Obrerito que tiene más de un mes, le corresponde 2 décimas de prima. Empleado que tenga más de 90 días, le corresponde la prima. O puede ser lo contrario.
Carlitos decide renunciar en julio, entonces le va a pagar por los 7 meses, no se le va a pagar por la totalidad porque ya se ha ido. ¿Se entiende? Y otro detalle. ¿Qué pasa si la prima sale y en ese periodo habían renunciado, es una empresa grande, 16 trabajadores? ¿Qué hago? ¿Les pago? ¿Los revierto? No, no, no. Tenemos que como empleadores ser muy responsables para evitar problemas y que no en tus balances no estén saliendo observaciones. Y simplemente fácil, llamarlos a tus trabajadores, ex trabajadores, perdón, dile, ay, primita, ven a cobrar. Algunos empleadores son más burocráticos, carta le piden, ¿no? Y te digo, pues, está, más bien, rogame para que cobre, tú te vas a generar los problemas, pero bueno, si quieren ser formales, pueden hacer eso, llamarles, o simplemente, alguna vez lo hemos ejecutado de esta manera, yo les digo a los empleadores, fíjate si está vigente su cuenta donde le pagaba sol. Está vigente, doctor. Depositale y en la glosa ponle prima, gestión 25-26. Listo, y olvídate. Ay, tú vas a reclamar como trabajador. ¿Por qué me has pagado mi prima sin mi consentimiento? Nada que ver, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, cuando no haces esto, esos montos se van quedando ahí. Y alguna vez algún empleador me dice, doctor, voy a pagar en fondos en custodia. No, los fondos en custodia están para el pago de los beneficios sociales ante desvinculación, muerte o cuando no se llega a un acuerdo en el monto eh, acordado de los beneficios sociales. No sirve para pagar primas, les comento. Entonces, si tú no realizas estos pasos o tienes estos cuidados, vas a tener esos montos. Y conocí empresas que desde, no sé, el 2004 figuraban las primas. ¿Qué hacen con esa plata? No puedes hacer nada porque el trabajo cualquier rato puede venir, pero tiene que estar figurando en tus estados, en tus balances, ¿no? Entonces, mejor todos los años es que generas, haga de las formas que te he dicho, llama a su cuenta, pero no dejes que se vayan rezagando, porque te van a generar problemas más adelante. Ahora, no hay multa. Si el trabajador aparece 5 años después, hola, estaba de parranda, págame. No me pagó oportunamente, pero te he buscado, no había este pago ahorita, le pagas el monto y ahí termina, ¿no? Pero mejor si tenemos todos estos cuidados, estimados participantes. Lo ultimito de la prima, el artículo 57 de la Ley General del Trabajo es la que prevé precisamente esta situación, es distinto al aguinaldo, eso dice la ley por si acaso. Utilidad es un sueldo salario al año si corresponde, si no, del 25% de las utilidades. Empleados que hubiesen trabajado más de 3 meses, obreros más de uno, y los que no hubiesen trabajado más de un año, se les concede la prima en proporción al tiempo trabajado. Aquí tienen ejemplos, señores, les voy a pasar hoy esta presentación. Tenemos cuando te alcanza para pagar un sueldo, directamente haces el cálculo, o cuando se tiene que prorratear con la reserva del 25%. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora al quinquenio. Y les voy a contar una anécdota. Tengo un colega que un día me llama y me dice, Wilge, ¿me lo puedes revisar? Este finiquito es mi finiquito, te cuento, y no estoy muy seguro si está bien calculado. Ya, claro, le digo, empiezo a revisar y perfecto, estaba todo bien, salvo un detalle, ¿no? Y aquí viene la anécdota. Revisaba y decía indemnización, bien, vacación, bien, desahucio, bien, aguinaldo, bien, y quinquenio. Y yo, a ver, otra vez reviso y le llamo y le digo, estás equivocado. No, ¿en qué pero es lo que tú me has indicado? ¿Por qué estás pagándote doble la indemnización? A ver, un ratito me dices, revisa. No, estás mal, Wilge. Está la indemnización, aguinaldo, vacación, desahucio y quinquenio. Hijo, le digo, el quinquenio es la indemnización. ¿Qué es el quinquenio? Es una temporalidad que la norma determina para que un trabajador activo solicite el pago de su indemnización por años de servicio. No es otro derecho laboral. El quinquenio, repito, quinquenio, 5 años, tiempo que determina la normativa. El Decreto Supremo 522 dice, yo, trabajador dependiente, tengo un año de antigüedad, 2 años de antigüedad, 3 años de antigüedad, 4 años de antigüedad, 5 años de antigüedad, y el 522 dice, cuando cumplas 5, si quieres, le puedes pedir a tu empleador que te pague tu indemnización de esos 5 años, por eso se llama quinquenio. Entonces, ¿qué podemos interpretar que los años puedo cobrar mi indemnización? La respuesta es de acuerdo a las previsiones del 522, no. O sea, el empleador te puede decir, no, el 522 dice que te tengo que pagar cada 5 años, derecho expectaticio, ¿no? Entonces, no son pues diferentes derechos laborales, sino
es la concretización temporal a efecto de viabilizar y posibilitar el pago de la indemnización. No son dos derechos. Ahora, tiene su historia larga el tema del quinquenio. Les cuento que cuando se emite la ley del trabajo, tenías que trabajar 14 años para que se consolide este pago. Y era bien siniestro, ¿no? Cuando estabas llegando al año 13, el empleador preaviso te daba y chao, no te pagaba nunca, ¿no? Entonces los legisladores dicen mucho es, le bajan, no recuerdo si a 9 o a 10, ¿ya? Entonces lo mismo pasaba, estabas en el 7, 8, preaviso te daban. Después le han bajado a 5, ya desde los años 50 aproximadamente, el famoso quinquenio, pero lo mismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, renunciabas al tercer año, no llegabas al quinto, no te pagaban porque era un requisito cumplir 5 años. Esto ha cambiado a través del decreto supremo 110 del 2009. ¿Y qué te dice ese decreto? Dice, todo trabajador que tenga una antigüedad, obrero y empleado es igual, que tenga una antigüedad mayor a los 90 días se consolida el pago de la indemnización. Es decir, un trabajador que decide renunciar a los 8 meses de antigüedad, se le va a pagar la indemnización por esos 8 meses, no tiene que esperar al quinto año. ¿De acuerdo? Entonces son cambios que se han ido realizando. Pero el quinquenio ha quedado consolidado a través del 522 y dice, trabajador, que llegues a los 5 años, si prefieres, si tú quieres, puedes solicitar el pago. No es obligatorio. Cuidado que como empleador, cumplido 5 años, cobra. No puedes, es totalmente voluntario. Ahora, a ver, analizamos un poquito. Tal vez alguno está escuchando y me dice, pero ¿quién lo va a querer cobrar, doctor? No es tan fácil el análisis. A ver, vamos a fungir como el abogado del diablo, ¿ya? Vamos a pensar de ambos lados. Si tú, trabajador, me preguntas, me dices, doctor, ¿me conviene cobrar mi quinquenio? Voy a hacer el siguiente análisis. Ahora, ¿qué va a pasar con el dinero? Aparte de una crisis económica a 3 años, hasta va a morir el dueño, va a desaparecer y simplemente vas a terminar pagando honorarios al abogado y no vas a recuperar. En esta coyuntura les estoy hablando, ¿no? Entonces creo que sería más interesante cobrar. Si estuviésemos en otros tiempos o trabajas en una empresa como, no sé, en Bolivia, que no, nunca va a parar aunque estemos muriéndonos, ¿no? Cerveza, Coca-Cola, es cosas que no, que sí, sí o sí se consumen, si trabajares en un anterior no cobres, ¿no? Porque ahorita tu promedio ponte 5.000 bolivianos, 5.000 por 5 es lo que vas a cobrar, pero de aquí en unos años no vas a ganar 5, vas a ganar 9, entonces vas a ganar más, ¿no? Entonces ahí entran factores para los que el trabajador tiene que analizar. Situación económica de la empresa, para ver si te conviene. Si está todo bien y vas a generar un ahorro, no cobres. Ahora, si está todo mal, cobra y ese dinero, como decía una juez que conocía de mal pagador piedras, decía, ¿no? Entonces creo que es importante analizar. Ahora vamos a analizar del lado del empleador. A toda luz 100% te conviene pagar, pero no puedes obligar. ¿Por qué te conviene pagar? 5 años, 5.000. En 5 años va a ganar 9.000. Entonces no te conviene pagar ahorita y te ya generas un ahorro, ¿no? Entonces, ¿pero puedo obligar? No, pero puedes direccionar. El mismo análisis que acabo de hacer de la manera más ética posible a ustedes, el empleador puede hacer. Oye, Carlitos, están jodidos, mira la situación económica del país de nosotros, la pandemia nos ha arruinado, ahora esta crisis, no sé qué vamos a hacer, cobrando más. ¿Se entiende? Entonces puedes indagar, puedes direccionar para que el trabajador cobre. Perfecto. Ahora, puedes adelantar, o sea, cada año puedes pagar. Les comento que no hay ninguna norma que restringe estos aspectos. Vamos a leer ahorita el decreto. Puedes, pero el decreto dice, el trabajador te puede obligar a pagar al quinto año. Si tú como empleador no quieres, no pagues. Al quinto es tu obligación. Tienes 30 días para pagar a partir de la solicitud. Pero si te solicito anualmente, si se dan cuenta, es buen negocio. El primer año sueldo va a ser 5, el segundo 5.300, el tercero 6, ¿me entienden? Entonces, si tú pagas el primero, ya estás generando un ahorro. Aquí surge, pero algo que el ministerio tal vez tendría que corregir. El ministerio dice que cualquier monto o anticipo que les das como concepto de indemnización son pagos a cuenta, no consolidados. Lo que hacen estos señores es, le pagas, le pagas, le pagas, le pagas, y llegas al quinto y te dicen
El primer año ganaba 3, ahora gana 5. Tienes que recalcular para compensarle 3. Y muchos empleadores agarran es, ya pues no, debes saber, son del ministerio y pagan. Y se van generando más problemas, ahorita les cuento. Uno, no corresponde. Hay jurisprudencia que determina que estos pagos son consolidados, no son a cuenta. El ministerio le vale un cacahuate. Cuando quieres hacer refrendar tu quinquenio, el ministerio te presiona. Si no recalculas, no lo refrenda. Se asustan los empleadores, hagan la diferencia. Me estoy inventando. Digamos que la diferencia es 3.000 bolivianos. Otra vez lluvia. Tú como empleador feliz dices, ya voy a pagar, que me importa que me refrende, me quiero olvidar de esto, ¿no? Hace un tiempito y les cuento que el ente gestor viene a hacer sus inspecciones. Y el mes de octubre, por ejemplo, como estoy inventando, ve que te pagan a vos 7.000, pero ese mes te han pagado 3.000 más. Entonces dice, oye, tú me vas a aportar el 10% por 7 y no por 10. Y tú tranquilo, nada, nada que ver, nosotros le vamos a explicar. Eso el ministerio nos ha hecho pagar como recálculo de el quinquenio. En la caja te van a mirar y vas a, ¿en qué normativa? Nada. Tú me vas a pagar el 10% sobre los 10.000. E encima de eso más te van a generar. Y la caja tiene razón. Entonces, estimados, tienes razón, se puede. Y si quieres pelear con el ministerio, metele. Ahora, eso implica que no hagas refrendar y que posteriormente te haga una inspección del ministerio de ¿dónde está tu finiquito refrendado por pago de quinquenio? Ah, no has refrendado multa. Entonces, medio que nos encierran, ¿no? Entonces, la sugerencia en este caso, cumplamos nomás con el 522. Cuando me preguntan productores que tienen una necesidad, si quieres, eres bonita, arriesgarte a todo lo que te estoy contando, métele bien, hasta te voy a aplaudir. Pero si realmente quieres proteger jurídicamente a tu empresa, solo paga el quinquenio cuando habilita la norma, cuando cumples los 5 años, ¿no? Parece complejo lo que les estoy explicando, pero ese es el funcionamiento que a la fecha tiene el pago de este derecho laboral o este beneficio social, que es la indemnización, que como consecuencia del tiempo se consolida y se denomina quinquenio, ¿ya? Entonces, esa explicación les puedo dar al respecto, que es igual un derecho bastante complejo al momento de pagar precisamente por esta situación. Si hay alguna duda, les escucho. Caso contrario, por favor, descarguemos el decreto supremo 522 y le vamos a echar una pequeña lectura. No es muy largo, unos 12, 10 minutos, y después continuamos con la presentación que vamos a analizar nuevamente los aspectos más interesantes y vamos a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, lectura, Decreto Supremo 522 de 26 de mayo del 2010.